Bien, creo que vamos a dar comienzo a nuestra última clase. Gracias a Dios por este tiempo que nos dio para compartir juntos todo este material y esta materia y como curso también. Agradecemos al Señor por sus bondades. Y bueno, nuestra clase hoy entonces va a girar en torno a los manuscritos, a los papiros, a los leccionarios inscripciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos que mencionar que antes de Qumran, los manuscritos bíblicos del Antiguo Testamento no eran numerosos, pero ahora sí se modifica la antigüedad, porque em, los manuscritos que se conocían antes de los descubrimientos de Qumran allí en el Mar Muerto, en Israel. Dicen los especialistas y eruditos que hay más de 1300 años entre la fecha de terminación del último libro del Antiguo Testamento, es decir, del profeta Malaquías, más o menos fechado en el 424 antes de nuestro Señor, y la fecha que se había atribuido para el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento. Estaba fechado en el 916 después de nuestro Señor Jesucristo. Con todo y eso, pues los manuscritos completos de todo el Antiguo Testamento siguen siendo no tan numerosos, pero la antigüedad de el fechado que se hizo a partir de Qumran, eso, repito, ha cambiado. Ahora lo veremos con algún detalle. Bueno, aquí tenemos las causas de la escasez de los manuscritos del Antiguo Testamento. Bueno, no es que no existen manuscritos apropiados, ¿no? Para entender toda la dinámica de los contenidos del Antiguo Testamento, si nos vamos a, a la búsqueda de un texto correcto, un texto fiel. Entonces, lo que existe y lo que comprobó Qumran es que admirablemente em, el Nuevo Testamento que nosotros tenemos en español o en los idiomas modernos no distan casi nada de, de los descubrimientos del Mar Muerto, de los rollos de Qumran, ¿no? O sea que Qumran vino a corroborar que lo que había en el mundo cristiano acerca de la Biblia hebrea y luego el Nuevo Testamento, pues está casi igual. Eso es interesante, con las variantes que conocemos, que ya hemos hablado en ocasiones anteriores, ¿no? Ahora, las causas de la escasez de los manuscritos son varias. Sabemos de las apostasías y persecuciones de reyes infieles que hicieron mucho daño al pueblo de Dios, como Omri, como Acab, Manasés y Amón. Estos hicieron que los manuscritos fueran tenidos en poco. O sea, no les importó para nada la palabra de Dios en los tiempos de los reyes. Estos reyes fueron muy impíos y se ha dicho por parte de los especialistas que tuvieron la palabra de Dios en poco. Pero también tenemos la influencia y cuando vino Nabucodonosor y prácticamente cae Jerusalén, cae Judá en el año 605, entre el 605 y el 586. Nabucodonosor también aporta significativamente eh, un, un hecho a través del cual buscó destruir los símbolos más importantes del judaísmo en aquellos tiempos.
También tenemos las persecuciones contra los macabeos a cargo de Antíoco Epífanes o Epifanes entre el 170 al 175. La destrucción de Jerusalén por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Todo esto contribuyó a la destrucción de muchos manuscritos, bastantes. Pero del mismo modo, ya en la era cristiana, entre el año 132 al 135, hubo la revuelta de Bar Kochba, un judío revolucionario, una especie de celote, que se rebela contra los romanos y ocasionaron muchas persecuciones y disturbios de varias clases y por lo tanto la destrucción de manuscritos del Antiguo Testamento muy, muy valiosos. Pero con todo y eso, como ustedes saben, hermanos y hermanas, el pueblo hebreo, el pueblo judío, que se le conoce como judío después del exilio babilónico, ¿no? Ellos guardaban copias muy celosamente en socavones especiales en las sinagogas y en escondites para que no fueran descubiertos por los impíos, por los llamados infieles de, y los enemigos de la palabra de Dios. Total que hoy podemos hablar todavía de que existen 1.700 copias del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ese celo judío por atesorar sus escritos, eh, básicamente ha sido de parte del mundo judío, ha sido una cultura muy ejemplar en cuanto a el aprecio por toda su literatura divina, porque el judío también cree que el Antiguo Testamento, la Torá también, y bueno, el Tanaj, que se llama en hebreo como el Antiguo Testamento, lo consideran una inspiración divina, ¿no? Y por lo tanto una revelación de Dios. Entonces, hoy sabemos que el texto hebreo pues, fue unificado o normatizado mediante el uso de las vocales que idearon los masoretas. Los masoretas pues son y vienen a ser un grupo de judíos muy importantes que se dedicaban a la transmisión del texto mediante el sistema de copiado. Y estos personajes, los masoretas, hicieron este trabajo entre el año 500 después de Cristo al 1000 después de Cristo. Entonces, lo que hoy se conoce en cuanto a las copias del Antiguo Testamento en idioma hebreo, pues se le debe al trabajo de los masoretas, ¿no? Ustedes tal vez ya han estudiado también algo de esto o en profundidad. Y la escasez de los manuscritos del Antiguo Testamento se ciñe a un hecho fundamental, y es que a partir del año 500, las copias que no siguieron el orden masorético fueron destruidas. Es decir, la, el hecho de que insertaron las vocales en el texto hebreo y algunas partes del idioma arameo. Entonces, es muy interesante si vemos otra lámina aquí. eh, Prácticamente las copias de manuscritos del Antiguo Testamento pues son muy variadas y muy interesantes. Miren, es muy llamativo que nosotros que tenemos esta fe, que nos hemos entregado mentalmente, espiritualmente, intelectualmente, Ah, mencionando la teoría del conocimiento dentro del marco de la filosofía, pues la epistemología, ¿no? De la episteme, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del verdadero conocimiento, no lo ha podido aportar ninguna fuente en el mundo aparte de la Biblia. Es decir, un conjunto de escritos que interpreta la realidad
de este mundo y de la vida humana. No existe sobre la tierra ninguna ideología, ni cosmovisión, ni filosofía política, ni filosofía en el más crudo rigor griega o romana, o desde el punto de vista de las religiones chinas e India. Todo lo que vemos como cosmovisiones, no existe en el mundo una cosmovisión más completa, más satisfactoria para la mente humana, para el intelecto humano, y también que traiga paz, que traiga confianza, que nos dé fe en ese Dios maravilloso. Aparte del Antiguo y Nuevo Testamento, ningún ser humano va a satisfacer las grandes preguntas o interrogantes que se ha hecho desde el comienzo de la historia humana por parte de los pensadores. Entonces, mencionamos estas copias de manuscritos del Antiguo Testamento porque son las más importantes. Y tenemos el códice de Leningrado o códice llamado babilónico. Contiene los últimos profetas completo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. Ha sido fechado más o menos en el año 916 después de Cristo y se encuentra en la librería real en Leningrado, en Rusia. Está escrito en vitela a 3 columnas de 21 líneas en cada página. Bueno, esto se puede hoy en día ver en imágenes en el internet, ¿no? Ya, gracias a Dios, por lo menos en idioma español, se ha desarrollado mucho todos estos conocimientos y uno puede ver una imagen, una fotografía, digámoslo, de esta manera, de todos estos manuscritos. El manuscrito de Crimea, también, fechado hacia el año 1010 después de Cristo, también se encuentra en Rusia. Muy interesante. El manuscrito del Pentateuco, el llamado del Pentateuco u Oriental, porque tiene todos los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, y algunos creen que se trata del más antiguo códice que existe, el códice de Leningrado, cerca del 820 al 850 después de Cristo. Aunque otros dicen que esa fecha no es segura. Y fue escrito en vitela, ¿no? También. Pero hoy en día se encuentra en el Museo Británico de la ciudad de Londres, en Inglaterra. Tenemos los fragmentos de papiro, son bastantes. Hay unos fragmentos que contienen partes del Nuevo Testamento, siendo uno de los más importantes el papiro Natch, ¿sí? De William L. Natch, que en 1902 descubre, ¿no? Que era un escrito en hebreo y probablemente una copia de antes del tiempo de los masoretas. Contiene el Shema Israel de Deuteronomio 6, 4 al 9 y los 10 mandamientos. Muy llamativo esto, hermanos. O sea que las fuentes literarias de nuestra fe no es que no son confiables, como dice la crítica, ¿no? Que no son confiables. De ahí entonces también que César Vidal Manzanares, pues tiene un video muy interesante sobre el texto, eh, lo que llaman el texto recibido y frente al texto crítico. Entonces, valdría la pena observar esto porque el texto recibido, llamado en latín textus receptus, pues para mí goza todavía de una confianza muy grande. Yo he comparado varias versiones de la escritura y la verdad, lo que llamamos variantes perduran, ¿no? Pero no tiene los problemas que algunos han expresado y por lo tanto quitan la confianza en el texto bíblico, pero esto ya está demostrado por la crítica textual que no tenemos un texto corrupto ni
que reúne las características de ser un texto no confiable de ninguna manera. Por eso el texto masorético, el último texto hebreo, em, realmente nos ha sido transmitido intacto, de manera tal que lo podemos verificar hasta el siglo segundo después de Cristo. Y Qumran, los manuscritos de Qumran, han permitido, ¿no? Nos han dado estos descubrimientos una increíble exactitud de transcripción hasta el siglo segundo después de Cristo, antes de Cristo, perdón, hasta antes de Cristo. Eh, un judío llamado Aarón ben Moisés ben Aser, que vivió en el siglo X después de Cristo, preparó, siguiendo la minuciosa tradición de los escribas que estudiamos antes, una edición fiel al original. Y se nos dice que Qumran confirmó que toda la severidad, cuidado, protección que tenían los grandes copistas judíos, también patrocinados por los escribas, que eran abogados y también grandes comentaristas del texto hebreo, eh, no varía. Hay una exactitud impresionante, hermanos. Entonces, ¿usted qué cree? ¿A qué se debe esto? Porque los entendidos dicen que en el fondo las escrituras hebreo-cristianas son en el fondo la literatura mejor conservada a través de todos los siglos, pero no operó la inspiración en el proceso de copiado, ¿no? Ahí no operó la inspiración del Espíritu Santo. Pero si tenemos este texto del Antiguo Testamento, eh, desde el punto de vista de que hay más de 1.700 copias y no varían mucho en las variantes. Bueno, el caudal, la cantidad de copias que hay, aún así, ¿a qué cree usted atribuye esta conservación tan maravillosa que nos da realmente confianza en que la Biblia que usted lee en su casa todos los días, la Biblia que predicamos y enseñamos cada domingo en una iglesia, en español, no está lejana, no existe ese término de los manuscritos que existen hoy en día? Bueno, abrimos los micrófonos y pueden opinar al respecto, hermanos y hermanas. Bueno, Hermano con Luis, permiso, adelante. es que no sé cómo levantar la mano. Eh, bueno, yo pienso, compañeros y profesor, que esto es gracias a la soberanía, ¿verdad? Y la intervención de Dios a través de la historia, ¿verdad? Y de su plan redentor, porque ¿qué sería de estos creyentes que vemos ahorita si la escritura, si la palabra de Dios no nos hubiera llegado? O sea, no habría posibilidad de salvación porque Cristo mismo es la palabra. Entonces, Dios la ha preservado a través de la historia, ¿verdad? Interviniendo, porque, como decía el profesor, hemos visto cómo el hombre, ¿verdad? Y las mismas tinieblas han intentado, ¿verdad? Exterminar la escritura, pero Dios en su soberanía, ¿verdad? Ha intervenido para que eso no se logre y hoy nosotros tengamos la palabra y el reino de Dios continúe adelante hacia el plan definitivo, ¿verdad? Del Señor, que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Muy bueno. Así es, hermano Luis, yo estoy de acuerdo. ¿Alguien más quiere compartirnos su idea? Soberanía de Dios ha puesto de presente nuestro hermano Luis Araya. ¿Existirá otro término teológico con que Sí, podamos calificar esto? profesor, yo Adelante. pienso que también lo que dice el compañero es que es ahí lo que interviene la providencia divina, Ujú. la providencia divina de permitir que las cosas fluyan con respecto al plan de Él, porque por eso la palabra dice, los cielos
cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y Dios va a usar científicos, ateos, gobernantes impíos, bueno, todos los medios va a usar Dios, pero al fin la palabra es preservada, ¿verdad? La palabra sigue fluyendo en nuestros corazones y en nuestras mentes bajo la iluminación y la inspiración que tuvieron esos hombres, autores secundarios, y que esos que les tocó ser escribas fueron muy temerosos y muy celosos de guardar la escritura como tal, la escritura sagrada. Yo aplico el término providencia divina también. De acuerdo. Sí, señor. Vamos a escuchar al hermano Aldi y enseguida al hermano Wilson. Gracias. No, sí estoy muy de acuerdo con los dos compañeros que han hablado de eso, soberanía y providencia. Y bueno, hemos leído tantos libros en esos días respecto a este curso. Ya no recuerdo a dónde había leído un dato importante, interesante. Es que gracias a Dios, digamos, los que han copiado la Biblia a lo largo de los siglos han sido personas serias. Este, sí aprendí el hecho de que todas las copias, digamos, que empezaron a estar ahí, digamos, a aparecer, ya provenían para empezar, digamos, la escuela de profetas de Samuel, que tenían ahí, por supuesto, sacerdotes y funcionarios públicos ya bien instruidos, por lo tanto, se podría decir que eran copistas profesionales, y aparte de lo que son copistas privados, que para ser copistas privados tenía que tener también un alto nivel de preparación para que no hicieran copias mediocres, por así decir, a excepción de que para esa época lamentablemente pudo haber existido personas que pedían estas copias de la Biblia con ciertas alteraciones, como por ejemplo que hubiera gente que dijera, quiero una Biblia pero que no tenga el libro de Job, entonces ya podrían aparecer copias sin el libro de Job, ya eso eran, digamos que eso, copias personales. Pero de todas maneras, lo que voy es que a lo largo de los años, sí, por supuesto que el Señor ha cuidado de que quienes, digamos, quienes hayan copiado este libro fueran gente preparada, con conciencia y, por supuesto, con un temor de Dios para que pudieran apreciar la palabra como debe ser y así legar, digamos, sus copias por los siglos hasta el día de hoy. Perfecto, hermano Aldi. Sí, señor. Muy, muy de acuerdo. Gracias a Dios por estos comentarios. Hermano Wilson, adelante. Me uno a lo que dicen los hermanos y yo notaba mientras, pues, tanto en la clase como meditando en el trabajo enviado, pues, escrito, en cómo muchas veces podríamos llegar a tachar o alguien, a las personas con las que habla uno y que de pronto se quejan del texto bíblico y notando la parte en donde el Señor era muy estricto, perdón, llevando a su pueblo a conservar de una forma muy estricta y hasta decirles, porque podría, hablando conmigo, han llegado a tachar a Dios de exagerado cuando dicen, pero ¿por qué cosas como que alguien tiene que morir si le ponen algo, le quitan algo, así sea una letrica, una tilde, una coma? Entonces, el Señor fue tan providente al llevar al pueblo a ese nivel de, de cuidado meticuloso, supremamente meticuloso, que hoy en día podemos dar gracias a Dios que fue así, porque de no ser así no tendríamos un texto tan impresionantemente conservado, ¿sí? Porque eso trascendió, ¿cierto? Como en los masoretos, pues los masoretos realmente hicieron el trabajo que venía haciendo todo el pueblo desde que la escritura mandó a hacer, o sea, desde que Dios mandó que su texto fuese escrito. Entonces, pensaba en eso, pensaba en esa providencia divina tan impresionante como para que podamos conservar
el texto bíblico de una manera tan fiel. Amén. Sí, creemos que Dios ha cuidado su palabra. Y cuando él dijo en Isaías 48 que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y hay en el Antiguo Testamento tres o cuatro enunciados de esta categoría, más los que dijo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Pues Dios hubiera fallado en algún sentido si hubiera permitido que su palabra se hubiera deshecho, se hubiera sido infiltrada, eh, que eso es lo que muchos hoy están diciendo, ¿no? Los grandes novelistas actuales, críticos de la escritura, han estimado y han escrito cantidad de libros. em, por ejemplo, José Saramago, que fue premio Nobel de literatura, JJ Benítez. Hay como unos cinco o seis autores en español de gran quilate, ¿no? Que se han especializado en denigrar y en su denigración tratan de decirle a la humanidad y a los que leen sus libros que realmente, así como lo dijo el ateo moderno Richard Dawkins en Inglaterra, ¿no? Probablemente Dios no existe, deja de preocuparte por Dios, deja de preocuparte por la Biblia, trata de vivir la vida lo mejor que puedas y que tu destino sea conseguir una buena muerte, un buen fallecimiento. Imagínese usted que fuera de nosotros si no tuviéramos un texto fidedigno, como vemos que ya está demostrado. Y hay que decir, ¿no? Que la misma crítica radical o la crítica textual bien empleada es una buena herramienta, como decíamos hace 8 días. Por lo tanto, los que eran enemigos de la fe, hubo algunos que se convirtieron más bien a la fe cristiana por ahí a comienzos del siglo XX y todos aquellos que cuestionaban la Biblia al descubrirse los manuscritos del Mar Muerto, cambiaron de opinión y llegaron a conocer a Dios, a Cristo. No podía ser de otra manera. Bueno, entonces aquí seguimos ahora con las copias de los manuscritos del Nuevo Testamento. Se conocen como manuscritos unciales. Unciales quiere decir mayúsculos, de letra mayúscula, en el hebreo y en el arameo. El arameo es muy poquito, ¿no? Tiene unas partes consignadas en el texto de la Biblia del Antiguo Testamento, pero sobre todo los autores secundarios, los autores sagrados o agiógrafos, escribieron fue en hebreo. Entonces tenemos el llamado Códice Sinaítico y, y el Códice Sinaítico en realidad pues estos manuscritos unciales son estos tres los más importantes, el sinaítico, el vaticano y el alejandrino, porque pertenecen a una misma familia de textual y por lo tanto cotejando con todos los manuscritos que hay del Nuevo Testamento, incluyendo los manuscritos del llamado texto mayoritario o texto receptus, que es el que defiende el señor César Vidal Manzanares, ¿no? Yo también, a mí me gusta más lo que se ha descubierto en relación con el texto mayoritario que tiene que provenir desde los tiempos de los apóstoles. Entonces, pues hay cuatro clases de manuscritos, ¿no? Del Nuevo Testamento y existen 170 manuscritos unciales en relación con estos primeros tres códices. Albergan un buen número, pero todos los demás también. El códice efraíno, efraimita, el códice de Beza, el sucesor de Calvino en Ginebra, de Teodoro Beza, y el códice Claramontanus, un códice descubierto en Italia, y el códice Washington, que reposa allí en el Museo Central de la ciudad de Washington en los Estados Unidos. También está el papiro Chester Beatty y los manuscritos cursivos o minúsculos. Bueno, es muy interesante la historia del Códice Sinaítico.
no es de desechar estos manuscritos de unciales. No pertenecen a la familia mayoritaria, sino a los minoritarios, que vienen a ser el 2%, mientras que los manuscritos mayoritarios componen el 98%. Entonces ahí es donde está la batalla y la lucha entre las dos escuelas que están traduciendo la Biblia todavía, y eso se va a hacer hasta el fin del mundo. Entonces, unos achacan a los manuscritos minoritarios, Códice Sinaítico, Vaticano, Alejandrino, y todos estos que están aquí, como más corruptos, como más manuscritos no tan fieles a la doctrina histórica de la fe cristiana. Pero con todo y eso, eh, usted lee la Nueva Versión Internacional, eh, si lees la Biblia de Jerusalén, más no las notas de la Biblia de Jerusalén, que son muy liberales, van en contra de la fe cristiana. Pero la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, es muy buena, excepto los apócrifos, excepto. Pero uno debe tener todas estas Biblias para hacer trabajo de escritura, de púlpito, predicación, enseñanza. Y bueno, nosotros sabemos que un hombre llamado Tischendorf fue el que descubre el códice sinaítico en Egipto, en un convento llamado de Santa Catalina, al pie del monte Sinaí, en el año 1844. Tischendorf, este conde, era un hombre muy adinerado, era de familia noble, pero entregó su vida y su dinero a la causa del Evangelio. ¿Cuándo sucede hoy esto? Era un príncipe alemán, conoció a Cristo desde niño. Su abuela era muy piadosa, le lleva el Evangelio. Eh, bueno, su papá también, ¿no? Pero la abuela hizo un trabajo con Tischendorf, el conde de Tischendorf, y esencialmente él hace este descubrimiento, y cuando vio en una cesta una cantidad de papeles de bueno, era papiro, justamente, bien conservado, y lo descubre en unas cestas en este convento, lo extrae, pide perdón, volvió, regresó un par de años después y lo recupera. No está, no es el códice sinaítico, pues goza de buena reputación también en cuanto a que es un texto que guarda muy buena relación con los demás manuscritos de la línea de los minoritarios. Pero si se compara por ejemplo, usted compara Nueva Versión Internacional con Reina Valera 60 o 1909, eh, sí hay diferencias notables, porque a la Nueva Versión Internacional, según se ha dicho, más o menos tiene un faltante de unas 600 entre citas y frases y versículos que no están, no figuran en la Nueva Versión Internacional, y sí están en Reina Valera o la versión del Rey Jaime en Inglaterra, ¿no? Que fue la conocida versión que también tradujo Tyndall, y la versión del Rey Jaime eh, que tuvo que ver mucho con Enrique VIII. Entonces, este es un códice muy, muy, muy famoso. Bueno, códice, voy a corregir, ya los códices eran en forma de libro, y el material era la vitela. Entonces, es muy interesante. Algunos creen que Constantino hacia el año, más o menos el año 350, manda al historiador Eusebio a que haga 50 copias, las produzca y las distribuyera en Constantinopla, ¿no? Y al parecer, muchos son de la opinión de que esas copias representan los manuscritos minoritarios. ¿Cómo y de dónde sacó Eusebio, sobre qué texto se basó para producir esas copias? Pues ahí hay una brecha
que tenemos que investigar, ¿no? Porque algunos creen que realmente tuvo que ser el texto mayoritario y en otras ocasiones el copiado, el proceso de copiado de los copistas pudieron haber eliminado algunas partes que son las que se reflejan en el actual texto de la nueva versión internacional. Hermano Aldi, qué pena, no había visto su mano antes otra vez. Cuéntenos, adelante. Bueno, no, es que como había mencionado lo de la Biblia de Jerusalén, que bueno, por cierto, aquí tengo, no trae notas, por supuesto, pero ahora está pensando, me gustaría aprovechar para hacer una consulta, que tengo aquí la versión Nácar Colunca, pero de la editorial, la Biblioteca de Autores Cristianos. Lo que me llama la atención es que, bueno, ahí traen notas. No, pero no puede ver quién era el autor porque es un libro muy antiguo. De hecho, este es más o menos del año 45 que tengo acá. Pero lo poco que yo he estado viendo que me llamó la atención es que aparentemente es una Biblia católica. Y ahí dice que es un presbítero. Y cuando se habla de los textos, digamos, los apócrifos, los libros apócrifos, él menciona duda. Y es lo que me llamó la atención, que dice, ¿Menciona qué, hermano Aldi? Perdón, ¿qué es lo que menciona? este, bueno, voy a tener que buscar, por ejemplo, lo que son libros apócrifos. Voy a, para buscar, me permito, voy a buscar, a ver, Macabeos. Es que lo que me llamó la atención, pero voy a buscar lo que me llamó la atención, que el mismo este autor dice que es un libro que tiene dudas, que se puede considerar para lectura, pero no puede, no es parte de la Biblia, que eso es lo que a mí me sorprendió. ¿Qué es lo Solamente que no es parte de la Biblia ahí? los libros apócrifos. Ah, sí, sí, Lo sí. dice en una Biblia católica, es la versión Nácar Colunca Sí. de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos y son de los años 40. Como lo puede ver, aquí está todo destrozado. Es un libro antiguo. Lo he estado buscando en internet para conseguir una copia íntegra, pero cuesta como $200. Bueno, Y pero hay que después lo del puede Vaticano tener. II, perdón, después del Ujú. Vaticano II, la Iglesia Católica echó reversa, echó hacia atrás y empezó a enseñar que era palabra de Dios los apócrifos. Hubo un tiempo en que no, eso dependía del Papa que estuviera en la silla de Pedro. Pero muy interesante la versión que tienes, hermano Aldi, tan antigua, es de mil. Voy a ver si yo lo escaneo dentro de un rato y lo pongo en el grupo para compartirlo, para Perfecto, ver qué opinan. Entonces, muy pero, bien, sí. muchas gracias. Bueno, entonces ese código sinaítico lo vendieron los rusos a Inglaterra por 100.000 libras esterlinas. Contiene parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, pero también tiene los apócrifos. Tiene la epístola de Bernabé y el pastor de Hermas. El Nuevo Testamento está en griego y tiene algunas omisiones, ¿no? Hay que entender que todo esto, como vimos, y usted puede consultar en el trabajo que yo hice, que está, no es perfecto, nos toca como hacer una nueva edición, pero corregir algunos detalles, sobre todo también a la luz de los descubrimientos de Qumran y la nueva erudición de la escritura, que tiene posiciones encontradas, ¿no? Unos a favor, unos en contra, pero a ciencia cierta em, estos códices son valiosos, no se pueden desechar así nomás. Entonces, lo que dice Manzanares es que Westcott y Hort sí hicieron un trabajo adrede, mm, que desfavoreció a los mismos códices minoritarios, estos que estamos aquí estudiando. Entonces, bueno, es una controversia, pero yo no me transaría más
discutir y todo, porque yo prefiero leer la Biblia y tratar de pedirle a Dios que me dé sabiduría para ponerla en práctica y predicarla. Hermano Blas, active su micrófono. Active su micrófono, Blas. Listo. Ahí estamos. Si me aclara, el asunto es este. En el libro, digamos, hay algunas normas o, digamos, elementos que nos llevan a determinar cuál es el texto más cercano, más tardío, más temprano o más tardío. Dentro de esas está, digamos, la escritura, ¿verdad? La forma de escribir, digamos, las unciales y las minoritarias. Entonces, yo me pregunto, bueno, si las unciales fueron desplazadas por las minoritarias, entonces las unciales son más tardías y las minoritarias son más tempranas. No, bueno, las unciales y las minúsculas. La minúscula, perdón, sí. Y la Sí, minúscula, sí. Entonces, digamos, las unciales dieron campo a las minúsculas, ¿cierto? Así es. sí, señor. Correcto. Entonces, sacamos la conclusión de que los textos o los manuscritos unciales son más tardíos, ¿verdad? Digo yo. Sí, sí, ¿no? En un razonamiento lógico, pues así es, ¿no? Entonces, por eso digo yo, bueno, y estos códices, el Sinaítico y el Código Vaticano y el Alejandrino y todos los demás, digamos, todos son unciales. Entonces, cuál fue la fuente de ellos? Bueno, del Antiguo Testamento, pues tienen que haber sido el texto masorético, Sí, así es, correcto. Es que digo había yo. una clave con los masoretas porque ellos destruyeron todos los manuscritos unciales o mayúsculos Ajá, y se pasaron a los minús- a los ¿qué? minúsculos, Minúsculos y eliminan todos estos anteriores. Eso fue un error, ¿no? Entonces, correcto. a partir entre el año 500 al 1000 en la era cristiana hicieron todo este trabajo. Sí, Pero lo hicieron porque el mundo no entendía el hebreo. Era muy complicado, ¿no? complicado, claro. Era para súper especialistas. Bueno, Sí, 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 sí. avanzamos. Muchas gracias, hermano Blas. Está bien, gracias. Avanzamos con el Códice Vaticano. Ha sido fechado más o menos al 325 o 350 después de Cristo. Se desconoce su historia y apareció en la librería del Vaticano en el año 1481. Se cree que el Papa Nicolás V lo lleva a la librería del Vaticano. Este fue el texto que también el célebre Erasmo de Rotterdam quiso estudiar, ¿no? Pero no se lo permitió el Papa. Y en 1809, cuando el papado pierde su apogeo allí en el Vaticano, porque Napoleón Bonaparte le quita los poderes al Papa, al Vaticano, entonces eh, realmente allí también apareció el manuscrito en París, ¿no? Entonces no se sabe quién lo llevó, etcétera. Bueno, vamos a escuchar también al hermano Gabriel Leandro. Adelante, hermano Gabriel. Buenas noches. Eh, la vez pasada escuchaba yo a César Vidal que decía que no necesariamente porque un manuscrito sea más antiguo es mejor, que podría ser más bien incluso más corrupto. Y hoy leía temprano algo que me pareció interesante, que decía que, por ejemplo, se podía tener un manuscrito de la Septuaginta, que es una traducción que aunque fuera más antiguo que otro manuscrito, digamos, de, de, de alguno de estos otros, digamos, del texto masorético, que la traducción en realidad siempre es posterior, ¿verdad? Aunque el Ujú. papel que se tenga, ¿verdad? El manuscrito tal cual sea tal vez más antiguo. Entonces ahí es donde entra, digamos, la dificultad. Usted me corrige si no estoy en lo correcto. No, sí, es apropiado su razonamiento.
Solo que la discusión prosigue es desde el punto de vista de que si se fecha un manuscrito más antiguo que otro, ¿cómo no, cómo puede no ser tan de mejor calidad que uno más reciente? Entonces, ahí está la discusión de la pérdida intencionada de versículos, de frases acomodadas por los copistas, intencional o no intencional, y por consiguiente, eh, la verdad, la clave de hoy está es en los manuscritos de Qumran. Ahí están. Esos son los manuscritos con que hoy en día, a partir de los años 40 del siglo pasado, siglo XX, se han tomado más bien como referencia más apropiada. Entonces, descubrir la antigüedad de los manuscritos de Qumran con toda exactitud ha sido una tarea casi imposible, pero por los métodos científicos que han usado estos expertos, como el método Argón, el carbono 14 y otros, aunque el carbono 14 ya está muy desprestigiado, pero el método Argón y otros que han usado desde el punto de vista de la química, sí han llegado a ubicarse en una fecha más o menos tardía, antes de Cristo, antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso tiene su valor. Lo cierto es que tenemos que leer la palabra y esta nos transforma. Ahí está el detalle. Todo esto es una carpintería humana. El análisis de toda esta parte histórica de los manuscritos, pero es muy importante porque desde el punto de vista de la apologética nos ayuda a batallar, mover la espada del espíritu también y la espada de la apologética cristiana, para que los incrédulos no hagan daño a la fe de los incautos. Esto es importante, me parece. Tenemos el último códice así más importante, es el alejandrino. Mi hermano, disculpe, Ah, disculpe que le interrumpa. siga, hermano. Hay una variante ahí que digo yo que es importante, que es verdaderamente el método de interpretación. El método de interpretación es clave, digamos, a la hora de interpretar el texto. Usted puede tener el mismo texto, pero si utilizamos diferentes métodos para interpretar, y ahí pues posiblemente nos va a dar un texto diferente que el otro, digamos, en relación con lo que es digamos, el método dinámico y el método formal. O sea, dependiendo de esos métodos, digamos, a la hora de interpretar un texto, pues va a haber algunas variantes, supongo yo. Me Sí, corrige, sí. sí, solo que a veces utilizando cualquiera de estos métodos para interpretar las escrituras, dinámico, formal, idealista también, mm, eso depende de las presuposiciones que tiene el maestro o el especialista en la traducción a los idiomas modernos del antiguo hebreo y griego. Claro, Que hay algunos que tienen presuposiciones filosóficas y claro, hacen variar, por ejemplo, la divinidad de Cristo. sí, No son muy fieles al texto y lo reinterpretan según sus presuposiciones filosóficas. En parte se ha criticado la nueva versión internacional porque presenta algunos parámetros de esta índole. ¿Sí? correcto, Entonces, no se puede demeritar, no se puede disminuir la divinidad de Cristo, es muy grave. No se puede disminuir la depravación del hombre en el pecado. Y así otras doctrinas capitales, ¿no? Que perfecto, yo paso a creer que los reformadores no eran ignorantes. Los reformadores sabían bien el hebreo y el griego y conocían todo el tema de la crítica textual que venía desde la Edad Media, incluso desde los días del apóstol Pablo, ¿sí? Porque los targums judíos ya existían antes de Cristo, que correcto, eran las traducciones de la Biblia hebrea al arameo y por lo tanto habían
comentarios también por parte de los judíos con los Targums. Pero así se fue metiendo aún en el mundo judío desconfianza en en el texto bíblico del Antiguo Testamento. Con todo y eso, vuelvo y digo, al actual judaísmo, eh, pues tiene la Tanaj, todo el Antiguo Testamento, como palabra de Dios, ¿no? Con todas Sí, las tres partes que los judíos manejan. Bueno, está bien. entrando al Códice Alejandrino, pues descubierto en una ciudad egipcia, en Alejandría, y fue llevado por Cirilo Lucas, el patriarca de Constantinopla, en 1621. Todo esto es posterior a la Reforma. Hoy está en la Biblioteca Nacional del Museo Británico en Londres. Y entre 1879 y 1883 se hicieron copias para los grandes biblistas interesados. Bueno, tiene todo el Antiguo Testamento con los apócrifos, incluye la primera y segunda carta de Clemente y los Salmos de Salomón. Es decir, el Códice Alejandrino, pues está más manoseado, ¿no? En otro particular porque tiene más libros apócrifos y pseudoepigráficos que otros códices. Entonces, es un códice que, bueno, los especialistas lo consideran también para análisis. El códice efraimita y el códice Besa, pues se supone que también fue escrito en Alejandría, Egipto, y es llevado a Italia eh, por Pietro Strozzi, y allí reposa en una librería, en eh, una manera de museo. Y la mujer que destruye a los hugonotes, Catalina de Médici, quiso leer los sermones de Efraín y se familiarizó con la Biblia, pero no dejó la maldad y el pecado. Mandó a destruir, prácticamente fue cómplice de la llamada Noche de San Bartolomé. Y, y efectivamente, pues muchos de estos reyes y príncipes tenían la escritura en muchas formas, pero no la creían. Nosotros, ¿será que estamos creyendo con todas nuestras fuerzas en el texto bíblico para enseñarlo, para aplicarlo a nuestra vida, para sacar adelante la iglesia cristiana, para dar testimonio de la obra de Dios en esta generación y en esta época que culturalmente está muy perdida? El Códice Besa, también, compañero de Calvino, lo donó a la Universidad de Cambridge en Inglaterra. En 1562 fue descubierto y en 1581 hizo esta donación. Y está el Códice Claramontanus del monasterio de Clermont en Francia, y también goza de cierta fama especial porque lo publicó también el conde von Tischendorf. Y el Códice Washington, de un señor Freer, comerciante de Detroit en Estados Unidos, que en la Universidad de Michigan lo editó por partes a manera de facsímiles, libro por libro. Hoy está reposando en la biblioteca Smithsoniana de la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y el último es el papiro Chester Beatty, que antes de Qumran era el más importante hallazgo de todos los manuscritos, el Chester Beatty, pero luego ha sido superado por los descubrimientos de Qumran. Los manuscritos cursivos o minúsculos, hay bastantes. Más o menos se empezaron a producir en los siglos tercero al décimo después de Cristo. Es decir, hermanos, ustedes pueden evaluar cómo el proceso de copiado de tantos siglos, que permanezca el texto en un 98,33%, según Gisler y Nix, como les he mencionado antes, hicieron un cálculo matemático, que exista esas variantes tan pocas en comparación con la cantidad de texto que tiene la Biblia. Volvemos a la conclusión del principio. Esto es un milagro de Dios, realmente. Bueno, y tenemos el texto mayoritario. Ahora, el texto que trabajó bastante Erasmo de Rotterdam,
Aquí tenemos una imagen del señor César Vidal, el llamado Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam en los días de la Reforma, frente al texto minoritario, lo que habíamos mencionado. Bueno, yo estuve investigando en las notas que tiene el griego eh, que ha transcrito dos eruditos, Kurt Aland y Eberhard Nessel, eh, del texto griego moderno, pero se basaron en el texto de Huesco de Hort que produjeron en 1881. Ahí es donde César Vidal se opone y cree que seguir el texto minoritario conduce a la postre y en el recorrido de los estudios de la Biblia, si seguimos al pie de la letra, como enseña los textos, la nueva versión internacional, la Biblia Dios habla hoy, eh, también la Biblia, ¿cómo es que se llama? La Biblia, algo así como en idioma viviente, la Biblia latinoamericana, La todos nueva estos, traducción viviente. traducción viviente, gracias, hermano Wilson. Todos estos textos, estas traducciones están basadas en el texto minoritario. Y bueno, hay que escuchar bien a Vidal y leer su libro. Yo quise escribirle hace un tiempo para ver cómo lo conseguía hasta que alguien lo publicó aquí en el grupo y fue una buena sorpresa. Yo lo había leído hace mucho tiempo, pero lo perdí físicamente y no lo tenía en esta forma electrónica, en PDF. Así es que, hermanos, pues miren, la verdad, estos grandes eruditos como Eberhard Nessel y Kurt Aland, que han hecho prácticamente las versiones modernas del griego para todo el mundo cristiano, tanto católico como protestante, ellos también están de acuerdo en que el tema de las variantes no afecta ninguna doctrina, no afecta un mandamiento ético o moral, y por lo tanto lo dejan ahí, ¿no? Y ahí sigue la batalla por parte de algunos. Vidal Manzanares cita al decano J.W. Burgon, que fue un escriturista inglés muy interesante, y él en su libro que he leído en algunos apartes demuestra por qué el texto mayoritario o Reina Valera debe considerarse superior a las otras versiones del texto minoritario. También lo se denomina texto común, ¿no? Entonces, bueno, yo leo ambos, leo otras versiones, voy al griego, voy al hebreo. Hoy en día, pues, cualquiera puede mirar léxicos hebreo, español, griego, español. Hay muy buenos, muy buenos. De pronto no necesita ser uno un experto en hebreo, un gran escriturista, no lo somos, yo no lo soy, pero cuando uno estudia por sí mismo la escritura directamente, uno queda tocado, asombrado por la manera como Dios nos habla en el texto bíblico en español. Entonces, eso es. Tenemos los papiros, ¿no? Los papiros también, pues son varios, hay bastantes, pero son fragmentos, ¿sí? Tal vez se dice que el más grande egiptólogo, Sir Flinders Petrie, inició las excavaciones sistemáticas en 1890 en Egipto, y esto resultó en importantes descubrimientos. Descubrió más de 10.000 manuscritos, pero eran fragmentos de cartas, facturas, recibos, certificados, calendarios, memorias y diarios. Pero esto sirvió para corroborar que lo que se dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Abraham compró la cueva de Macpela a un pagano, cómo hace una transacción económica. Ahí había una factura de esos tiempos, en piedra o papiro o algo así. Y se descubren estos papiros por este hombre y esto demostró que la escritura no está lejos de la realidad histórica que presentan los libros de la Biblia. Los leccionarios son lecciones de teología del mundo judío, los leccionarios, lecciones de teología, algo así como
un compendio de teología sistemática hoy, pero están en hebreo, están en arameo, ¿sí? Y también hay partes del Nuevo Testamento en el griego. La ostraca y las inscripciones son esto que vemos aquí en esta imagen, por eso les decía que hoy Internet nos ayuda. Están en piedra, están bueno, la ostraca es un material, una especie de mineral, y lo escribían en piedra, en vasijas de barro, y se encontró todo esto donde habían textos bíblicos, versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos este diagrama que yo extraje de R.C. Sproul de su libro La interpretación de las Sagradas Escrituras. Pues aquí mire, los autógrafos originales. Me parece que es un buen diagrama. Primera copia, segunda copia, tercera, cuarta, quinta, cuadragésima copia. En total más de 5.000 manuscritos de copias. Y la reconstrucción del texto original, que es lo que hizo la crítica textual. Entonces, lo que hizo la crítica textual fue bueno, salvo cuando las presuposiciones van en contra de la autoridad de la escritura. Bueno, no sé si otros comentarios más podríamos aducir mientras terminamos de ver los rollos del Mar Muerto, que a manera de pregunta decimos un descubrimiento providencial. Si alguien más quiere abrir su micrófono y dar alguna opinión, bien puede. Bueno, entonces, bueno, todo se reduce a los descubrimientos de manuscritos en diferentes cuevas allí en el Mar Muerto, en Israel. La cueva 1Q, se encontró todo el libro del profeta Isaías. Muy interesante. Por eso, hoy en día los grandes biblistas están admirados de ver de que el libro de Isaías que tenemos nosotros en español o inglés no dista casi nada de el que se descubrió allí en Qumran, en hebreo, y por lo tanto, esto es de veras un hallazgo providencial. Bueno, también está el libro de Daniel, hay fragmentos. También, bueno, lo que se descubre aquí en esta cueva 1, según se dice, presenta el texto más completo de todos de Isaías. Y aunque tiene algunas variantes, es notablemente idéntico al libro de Isaías del texto masorético. O sea, este descubrimiento de este libro de Isaías básicamente ha sido fechado en el siglo V antes de Cristo. O sea, estamos hablando de una época muy tardía, más o menos, bueno, contemporáneo con los varios profetas menores. Hermano Aldi, cuéntenos, adelante. Lo que sí que me ha llamado la atención, desde hace un tiempo he estado leyendo sobre los rollos del Mar Muerto. Sí, sí me llamó la atención saber que después de mucho tiempo de crítica, de que digamos que la Biblia estuviera muy manipulada, etcétera, ese descubrimiento fue que dio ya luz, que fue que confirmó de que digamos que, como lo acaba de decir, que hay variantes, pero en conclusión, todo digamos, toda la Biblia está íntegra, es casi que exacta. Claro, eso dejando de lado otros rollos que han aparecido que no son canónicos, por así decir. Hay muchos textos que sí hay que descartarlos de primero. Por ejemplo, tengo aquí ese librito, son supuestamente los capítulos que falta de Juan. Y por supuesto, eso ya no se discute porque habla, digamos, presenta a un Jesús homeópata. Y esto sí definitivamente ya se, se deja de lado y no es discutible, a pesar de que la gente tiende a insistir a que esos libros debieran ser incluidos y no es así.
Muy bien, excelente, hermano. De veras, tenemos que profundizar en estas materias. Eh, Vamos a mirar la cueva 2Q. Encontraron los libros de Éxodo, Ruth, Salmo, Jeremías, libro de los jubileos y otros diversos. Tienen los libros bíblicos una exactitud impresionante y más o menos está fechado hacia el 250 antes de Cristo. Entonces les decía al comienzo que los manuscritos no son muchos, pero también consideraban que no eran tan antiguos. Como vimos al principio, pues los especialistas llegaron a decir que el más antiguo libro estaba fechado del Antiguo Testamento, o sea, los manuscritos, en el año 916 después de Cristo, prácticamente después de Carlomagno y empezando el apogeo del papado, etcétera. En la cueva 4Q, explorada en septiembre de 1952, se hallaron 380 libros, los cuales son 100 libros canónicos o bíblicos. En la cueva 7, fragmentos en griego de las 70 y otros pasajes de otros libros. Lo interesante es que todas estas cuevas arrojan fechas de antes de Cristo, mucho tiempo atrás, antes de nuestro Señor. Em, la cueva 11, por ejemplo, en 1961 se extrae el conjunto de los 150 salmos y se han conservado 36. El texto de estos salmos concuerda admirablemente con el texto masorético. Y otras cuevas, una versión griega de los profetas menores, fechado alrededor del año 150 antes de Cristo. O sea que todo esto nos demuestra la mano todopoderosa de Dios, su misericordia. Entonces, decimos que Qumran prácticamente destruyó todos los argumentos de la crítica bíblica radical. Todo lo que decía Julius Wellhausen, Rudolf Bullmann, todos los críticos que organizan la sigla HED, el documento jehovaísta, eloísta, el deuteronómico, sí, y el sacerdotal, representado por la P. Priestley en inglés. eh, Estos descubrimientos eliminaron los conceptos de que la literatura bíblica del Antiguo Testamento y aún, sobre todo del Antiguo Testamento, eran solo epopeyas que produjeron los judíos, el pueblo hebreo y luego el pueblo judío, que son los mismos, pero judíos empiezan a llamarse después del exilio babilónico, como hemos dicho. Realmente no, ellos no crearon ello como escribir Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. Todos estos críticos alemanes gustaron de decir que eran solo epopeyas y que tuvieron no la antigüedad que dicen hoy en día los expertos aún del Mar Muerto y aún así muchos se resistían, ¿no? Claro que Wellhausen, Rudolf Bullmann, bueno, Bullmann se alcanzó no me acuerdo bien, murió antes de los descubrimientos del Mar Muerto. Bueno, tenemos que mirar en qué año muere Bullmann, pero sí creo que alcanza a huir de todo esto. Con todo y eso, algunos dicen que él tuvo alguna variación al final de su vida de Bullmann en relación a la fidelidad de los textos del Antiguo Testamento. Quiero mostrarles un libro que se publicó en una editorial católica, que esta es la editorial Herder, escrito por un teólogo holandés, Luc H. Grolenberg, y aquí se los presento. Se llama Visión Nueva de la Biblia. Cualquiera que lea este libro, si no tiene unos antecedentes instructivo, no está instruido en estas materias de bibliología, seguro que pierde la fe, si es nuevo en la fe. Este autor es experto en robarle la fe a la gente y queriendo estar a tono con la moderna erudición, supuestamente los datos científicos, lo más connotado de la erudición protestante y católica. Escribe una cantidad de asuntos que la mayoría
están claramente teñidos por un sesgo y unas presuposiciones antinaturali- an- antis, es antisobrenaturalista. No cree para nada en la actuación y en la acción de un Dios todopoderoso. Hermano Tocayo Mario Campbell, qué pena que antes también creo que levantó la mano y lo pasé por alto, pero tiene una revancha a continuación. Siga, hermano, lo escuchamos. Bendiciones, hermanos. Que sí es muy importante, tal vez un poco regresando a la riqueza de textos que nosotros manejamos gracias a la misericordia del Señor, ¿verdad? La mayoría de los textos griegos, de autores griegos, las leyendas, las Ilíadas, todo ese tipo de cuerpo físico que ellos manejan, de manuscritos físicos, dicen los expertos que si se pusieran uno sobre otro, ¿verdad? Se podría levantar una torrecita como alrededor de 4 pies de alto, ¿verdad? Medidas gringas. Pero esos mismos expertos indican que si tomáramos solo las copias, ¿verdad? De los textos que se manejan como copias verdaderas de nuestra fe, de los textos, podríamos tener varios edificios del Empire State en lo que es altura. O sea, Wow, interesante. realmente nosotros tenemos una riqueza incomparable. O sea, cuando el erudito griego tiene 20 copias de sus textos, nosotros tenemos alrededor de unas 25.000 copias de los textos del Nuevo Testamento. Entonces, realmente, cuando se habla de la crítica, de la alta crítica y empiezan a tirarle a la escritura, ellos lo hacen desde un punto de vista muy pasional, desde un punto de vista completamente anticientífico, porque no hay comparación entre el bagaje que nosotros poseemos y el mundo secular posee de sus propias leyendas. Es cierto lo que dice el tocayo. De ahí que Juan Pablo II se atreve a poner la Biblia al mismo nivel de los otros libros de las grandes religiones. Y ya no es la única revelación de Dios. Los demás también es revelación. Entonces, ¿por qué? Por el trabajo de la crítica demoledora, de la crítica radical, que todavía se sigue enseñando en seminarios, universidades, aún protestantes, aún presbiterianas también, reformadas, como en Holanda, que ha habido reformados que se han pasado al liberalismo por otras consideraciones. Y nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, en esta base. Tenemos que mantenernos en esta posición, porque si en el momento dado eventualmente empezamos a desconfiar de la palabra de Dios, hasta ahí llega nuestra fe, llega nuestra vida. No vamos a tener una muerte en paz, muriendo en la fe, que me gustó mucho las palabras que dijo Idelette de Bure, la esposa de Juan Calvino, cuando murió. Le pidió a su marido que escribiera en la lápida hasta la resurrección. Entonces, eso es morir en la fe cristiana, la fe bíblica, y nosotros vamos para allá, hermanos. Entonces, vaya pensando en su epitafio mejor y espere en la gracia de Dios el tiempo que Dios nos quiera dar de vida, porque esto no lo detiene nadie. Vendrá el fin de nuestra vida, vendrá el cumplimiento profético de todo este orden perverso que trajo el pecado y la iniquidad a un mundo impío y pecador para dar lugar a un mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está. Yo toda mi vida he estudiado filosofía, he estudiado religiones, he estudiado cuanta cosa a nivel de cosmovisiones se han podido dar en idioma español, sobre todo en inglés, pero no, no hay nada, no hay nada. Mire, termino con esto, van más de 2000 años ya, pongamos 2031. Si es real y es así, parece que Cristo nació, fue en el 7 antes de la era cristiana. Entonces serían 2031 años. Entonces, no se ha levantado ningún Mesías. El mundo judío está a la expectativa de la construcción del tercer templo, de nuevo sacrificar animales. ¿Pero eso para qué? Es una desobediencia a Dios.
Lo mismo así están los dispensacionalistas, etcétera, etcétera. Verbo y Gracia, pues para mí es un gran predicador, un hombre de Dios, John MacArthur, pero él sigue difundiendo el dispensacionalismo. Bueno, yo crecí en eso, ¿no? Y fui estudiante de, no en Estados Unidos, pero sí en mi país, de misioneros que venían de Dallas, Texas. Y yo comencé con el dispensacionalismo, pero realmente un estudio más a fondo de las escrituras teológicamente nos lleva a amar más la palabra de Dios en cuanto a la interpretación de la tradición que nos legó la Reforma. No es perfecta, pero no ha habido otra mejor, como dijo Benjamin Warfield. Hermanos queridos, un abrazo para todos. Hemos terminado. Dios